Se veía que, o sea, en algún momento pudo haber agua, se secó y quedé yo enterrado hasta la cintura ahí, en medio de ese tiro y no salía. No sabía qué hacer, lo único que se me dio fue acostarme sobre el barro para que no me fueran a eso. Hasta que, acabado el combate, al calvato del tomate, no aparecía Rodrigo. Y empezaron todos a buscar a Rodrigo, hasta que van y me sacan allá del barro ese. Ahí hubo combate, ahí hubo muertos guerrilleros del domingo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Supo algo? Ahí quedaron tirados. Ahí quedaron tirados. Ahí quedaron tirados. Sí, señora procuradora. Sí, señora procuradora. Gracias. Tengo una pregunta para el compareciente, para el señor Tovar. En esa escena que usted narra, de que regresan a Pibijay después del combate que acaba de contar, que eran varios hombres armados y que pasan por frentes del casco urbano y la gente los aplaude, más o menos o aproximadamente, ¿cuántas personas iban y cuál fue la actitud de la fuerza pública? Porque le entiendo que, pues, que la policía también está. Por ahí o salió. No, señora procuradora, yo no le puedo decir cuál era la actitud de la fuerza pública. Lo que sí le puedo, en esa zona, lo que sí le puedo decir es que esa zona también estaba totalmente dominada por la guerrilla. Entonces me imagino que la función de la fuerza pública que estaba ahí, que era policía,
me imagino que es la de en muchas partes que no salían de sus comandos. Y vuelvo y repito, lo que me enteré ya posteriormente era que la gente estaba convencida, no era que fueran las autodefensas, porque por ahí no había autodefensa, por ahí lo que había era guerrilla, que estaba convencida que había sido la institucionalidad del Estado, sus fuerzas de seguridad, las que habían peleado. El combate que ellos oyeron fue, me imagino que es la fuerza de la concentración del combate. Pero que cuál sea la actitud, ¿no? No, pero lo que igualmente, quiero precisar es si la policía de Pibijay los vio a ustedes cuando hicieron esa retirada por el casco urbano del pueblo. Señora Procuradora, es que nosotros regresamos y pasamos por la única calle de entrada y salida que tenía Pibijay en esa dirección. Y vuelvo y repito, lo que posteriormente escuché era que en realidad pensaban que habían sido la fuerza del Estado, porque nosotros llegamos a Media Luna, a un corregimiento de Media Luna, entramos ahí a unos billares y yo ahí pierdo el conocimiento. Llego y me siento en una mesa de billar y ahí quedé yo totalmente desmayado. Gracias. Y ya después cuando me despertaron, que quien me despierta a mí todo eso es 36, seguimos ya el camino, cada cual seguimos el camino. Gracias. Continuamos. No, es que, señor, para hacer claridad que el corregimiento de Media Luna que acabo de nombrar es Media Luna Pibijay, muy diferente al otro Media Luna que estaban hablando del departamento, del municipio de San Diego Cesar. Esto es Magdalena y aquel era Cesar, son dos medialunas diferentes. Bueno, entonces eso es lo que tengo, señora magistrada, sobre ese hecho. Entonces, yo le había preguntado por el tema de las capturas, pero usted me decía que para hablarme de la captura ¿qué pasaba? Que fue donde el magistrado hizo una pregunta. No, que usted me dice que hable de lo de esa de La Guajira, pero igualmente ¿Le falta algo por contar anterior a eso? No, de ese caso. No. De ese caso que ya lo doy por terminado. Ese caso. El caso de La Guajira sí son los abogados los que tienen que decir, porque son casos que... Entonces yo no sé si se los puedo contar a ustedes aquí en reserva. Bueno, la otra... ¿qué otro evento pasó antes de esta época de mayo del 97? Bueno, en febrero de 1997, el comandante Mancuso me pregunta que si tengo visa hacia los Estados Unidos. Y le dije que sí, que tenía visa. Y entonces me dice que me invita a un viaje a los Estados Unidos, que el comandante Carlos Castaño lo mandaba para que se diera cuenta qué nuevos aparatos había en los medios de comunicación. Ante esa invitación y para ir a ver cosas de medios de comunicaciones, yo le dije que no había ningún problema, que dependía de la fecha, porque creo que estaba como terminando de recolectar algún cultivo de arroz de los que tenía. Y entonces nos fuimos para los Estados Unidos, directamente para Miami. Y estando allá, me comenta que el comandante Castaño, como que le había dicho,
como que le había dicho que tenía que reunirse con una gente allá para hablar de un tema de armamento. Permiso un momentico. ¿Sí se encuentra en condiciones de asumir? Bueno, entonces perdón, señor Tovar, retoma la defensa del apoderado principal. Entonces siga, señor, por favor. Señor Tovar. Entonces ya estando allá y todo eso, digo, hombre, pero entonces el acompañamiento se ha agrandado. Ya no es comunicaciones, sino ya también es armas. Me perdí. Usted dijo que le dijo el comandante, que Mancuso le comentó a usted que el comandante Castaño le dijo que tenía que reunirse con las personas allá, y ahí me perdí por la entrada de... No, señora magistrada, que tenía que reunirse con unas personas allá para ver la posibilidad de un negocio de armas. ¿Podría decirnos qué personas de allá, o eran personas, si usted recuerda quiénes eran, si se reunieron con esas personas? La verdad, señora magistrada, que sí hubo un primer encuentro, pero desde el primer encuentro, el señor Mancuso dijo, vámonos de aquí que nos van a matar. ¿Quiénes eran esas personas? Eran unos tipos allá de piel trigueña, de piel morena. No es, presupongo yo, y presuponía él también, que era una gente que por algún lado tenía un contacto con alguien conocido del comandante Carlos Castaño. Eso era lo otro, porque él, a mí no, pero a él no lo iba a mandar a meter a una hoguera cuando era uno de sus hombres de confianza en ese entonces, quizás el tercero de confianza en ese entonces. Nosotros siempre hablamos que podían haber sido traficantes de armas del mercado negro, o gente que por algún momento, por alguna razón, le habían dicho algo a algún conocido y llegó del comandante Carlos Castaño, que estaban dispuestos a vender una arma, pero a este comandante Mancuso lo que pensó fue, aquí nos van a matar y vámonos de aquí, y todo eso. Y me imagino que él se comunicaría con su comandante y le diría la situación de tal cosa que por un par de días se olvidó el tema de las armas y nos dedicamos al tema de las comunicaciones. En unos almacenes totalmente legales allá, y él sabía de eso, yo no sabía de eso. Él sí se le veía que tenía bastante conocimiento del tema de comunicaciones, porque enseguida decía, muestre esto, y muestre esto, y muestre esto, y muestre aquello, y muestre aquello. Y ahí conocimos, yo lo conocí y lo conoció él también por primera vez, unos escáneres que habían para escanear llamadas y todas esas cuestiones. En uno de esos días que estábamos en esas labores, todavía él no se decidía qué era lo que iba a comprar. Pasamos por una de esas avenidas de esa ciudad y vimos que un almacén de venta de armamento. Entramos al almacén, él hablaba inglés, Salvatore hablaba inglés, pero allá no había necesidad de eso, porque si estaba la niña que hablaba inglés, estaba el otro señor que hablaba español. Allá llegamos, entramos al almacén, hubo un supermercado de armas, por decirlo de una manera, donde había de todo tipo de armas, armas que yo ni siquiera conocía, y que ahí preguntaba para que me dijeran de qué era, porque habían unas armas que hasta no entendía el sentido de esa arma. Y entonces él pregunta que qué se necesita para comprar armas. Entonces nos dijeron que se necesitaba
algo así como un ID, algo así como una cosa que llamaban ID, y que con ese ID lo único que se necesitaba era la plata. Esa fue la respuesta. Lo único que se necesitaba era la plata. Llegan y preguntan que qué más se necesita, que expliquen cómo era la cosa. Entonces ahí, sobre todo una niña que fue quizás la que más nos atendió, porque esa fue la primera entrada de muchas entradas a ese almacén, nos dijo que no se necesitaba sino nada más ese documento que decía o el pase también de conducir. Perdón la equivocación, señora magistrada. Primero, el documento que hablaron inicialmente fue el pase, y se les dijo que si los pases colombianos, y nos dijeron que no, pero ella misma nos explicó que por ahí cerca quedaba un sitio donde se sacaban los pases. ¿Qué más se necesita? La plata. Ustedes vienen aquí, facturan y les toca esperar 3 días. Les toca esperar 3 días que llegue la respuesta. Si no me equivoco, decían ellos del Departamento de Defensa. Creo que era eso que hablaban, del Departamento de Defensa, que tenía que ver con el control de las ventas de armas. Y fuimos a sacar el pase. Y resulta que allá sacan el pase, o en ese tiempo sacaban el pase, era un examen, le ponían un examen en un computador. Así, en una pared de los computadores, y ya le decían uno pase a ese y pase a ese, y nosotros dos pasamos al examen. Y, oye, tú que entiendes bien el inglés, entonces, ¿cómo es esto qué pusiste en la pregunta tal y en la pregunta tal? Y empezamos los dos a conversar. Y cuando de pronto el mismo computador dice: su test ha sido anulado porque ustedes están conversando. Y esta cosa aquí, vamos a averiguar aquí en la oficina. Mira, nos pasó esto y nos pasó esto. Tienen que esperar 30 días para volver a hacer el test. No podemos. Supuestamente nosotros teníamos que no demorar de mucho. Y entonces nos dice la misma señora de la oficina: pero igualmente pueden sacar el ID. Vamos al almacén, oye, que no, el examen de la tarjeta del pase, tenemos que esperar 30 días, ¿pero por qué? No le quisimos decir que era que nos habían anulado el examen. Pero nos dijeron que podíamos sacar el ID. Ah, no, perfecto, el ID también sirve. Fuimos y sacamos el ID. Y vinimos al almacén y Salvatore hizo la primera compra pequeña. A esperar los 3 días de respuesta. Cuando pasan los 3 días y volvemos al almacén a esperar la respuesta, estaba aprobada la venta. Ahí se compró otro paquete más grande, después otro paquete más grande y después otro paquete más grande, que incluían municiones de fusil AK-47, armas y hasta una máquina para calzar munición. Y entonces de una vez se compraron
las cajas de ojiva, las cajas de vainilla, las cajas de fulminante y hasta las cajas de pólvora, los tanques de pólvora. Todo eso se facturaba legalmente, se esperaban los 3 días, autorizaban y saque todo eso de el almacén en cajas y llegábamos al hotel donde estábamos bajados, comíamos el carro de las maletas y pasábamos también por enfrente de toda la seguridad, igual que en Colombia, por el frente de toda la seguridad para la habitación. Cerca del hotel habían algunas tiendas o unos mediados supermercados y comprábamos unas latas de galletas como de este tamaño y así de gruesas, muy parecidas a lo que en mi niñez eran las primeras cajas de galletas que conocí yo de Noel o de esas cosas que eran unas de latas grandes, más o menos como de este grosor, y comprábamos una cinta gris fuerte adhesiva. Y empezábamos en las noches a sacar de sus cajas todo eso y a reempacarlo en los potes y a zuncharlos, y todas esas galletas se iban de esas bolsas negras de basura que habían en los hoteles por el zuncho de la basura. Y había una cuestión allá en el aeropuerto de Miami que era carga, que eran cosas de carga. Y habían unas que iban para Colombia, que no estoy seguro si era el comandante Carlos Castaño, que ya había dicho que cualquier cosa usaran tales empresas y tales empresas que eran de eso. Pues allá iba yo a la empresa, porque el comandante Mancuso estaba en sus cosas de sus radios, iba yo al aeropuerto. En esas empresas se les ponían a esas cajas nombres de diferentes empresas que uno tenía conocimiento que existían sin necesidad. Es decir, ahí hasta violábamos el nombre de las empresas y se mandaban como si fueran repuestos, porque se suponía que cualquier cosa de esa, eso iba a llegar, eso se mandaban puestas a Cartagena. Se colocaban para Cartagena porque ya eso ya era el comandante Carlos Castaño que se encargaba de eso. Y así se estuvo haciendo en el orden, señores magistrados, de como 8 días, 7 días, 8 días, 9 días más, porque se hicieron como 3 compras. Cada compra tocaba esperar 3 días. O sea, nosotros duramos allá alrededor, no me acuerdo si fueron 12 o 15 días. Hicimos todo eso, mandamos todo eso. Y ya cuando nos veníamos de regreso, pasamos nuevamente por el almacén, todas estas compras canceladas por Salvatore Mancuso. Tengo entendido que todo era plata de Carlos Castaño hasta donde pude entender. Pagaba era con una tarjeta de crédito. Y entendí que esa tarjeta se la había entregado Carlos específicamente para eso. Y no solo armas, señores magistrados, también se compró cualquier cantidad y variedad de medios de comunicación. Radios HF, que ahí fue que los conocí, yo no conocía ese tipo de radio, lo que llamábamos nosotros
el radio común y corriente. Yo conocía nada más hasta el radio que cargaba en la camioneta y más nada, que no tenía que ver nada ese radio con cuestiones de autodefensa ni nada de eso. Y entonces, como se conocieron ahí, por primera vez este señor conoce esos escáneres, también compró cualquier cantidad de escáner. Y todo eso se empacó y se despachó para Colombia. Y ya al final, cuando ya íbamos de regreso, volvimos a pasar por el almacén y la niña que atendía el almacén le dice a él: mira, tengo este fusil y tengo esta pistola nueva, que es las pistolas que van a empezar ahora a llegar de una nueva versión de las Prieto Beretta 8000. Él compra el fusil. Pero mira, ya nosotros vamos de viaje. No, eso no hay ningún problema. Ustedes se las pueden llevar. No hay ningún problema. Ha comprado él el fusil, un Galil 4, 5.56. Y yo he comprado la única versión de esa pistola de la nueva serie que salía, según ella, de la Prieto Beretta, esa pistola 8000. Y nos vinimos para Colombia. Coge y guarda su fusil en su maleta, y yo guardo mi pistola en mi maleta y salimos para Colombia. Todavía ustedes podrán comprobar que no solo yo era el ingenuo, sino también este señor en algunas cosas también, todavía con la experiencia, tenía cierta ingenuidad. Hemos salido, llegamos al aeropuerto, tiqueteamos. Señora magistrada, señores colombianos, estábamos montados ya dentro del avión para regresar. Y cuando de pronto por el parlante del avión: señor Rodrigo Tovar, por favor, preséntese a la puerta del avión. Yo me levanto, llevaba un bolsito de mano, pero lo dejé ahí, y me levanto y salgo para la puerta del avión a ver qué era. Convencido que todo aparentemente todo era legal. Cuando yo salgo a la puerta del avión, 20 agentes. 20 agentes, y me aborda uno que medía como 2 metros y me entrega un papel. Y me dice: lea el papel y responda. Inicialmente yo vi el papel y era en inglés. Le dije que no hablaba inglés, y dijo: voltéelo, que está en español. Volteo el papel, y el papel lo que dice es: diga sí o no si usted lleva en su equipaje un arma. Sí, claro, llevo un arma ahí. ¿Tiene algo más en el avión? Sí, tengo mi bolso de mano. Regreso por el bolso de mano, y cuando voy caminando por el pasillo del avión, ya oigo: señor Salvatore Mancuso. Cuando yo llego a la silla, me dice: hey, ¿qué te pasó? Le digo: mira, ahí salí y me abordaron un poco de oficiales y me mostraron un papel, y el papel dice que si llevo o no llevo un arma. Yo le dije que sí, que llevaba un arma. Así que no vayas a decir que tú no llevas una. Igualmente el señor sale, yo cojo mi maletín y echo otra vez para afuera, porque esa fue la orden que me dieron,
que cogiera el maletín y saliera. Y sale Salvatore, le hacen lo mismo. Y de pronto, señor Darío Laíno, a la puerta del avión, también estaba con nosotros en el viaje. Y de pronto yo soy el responsable de eso. Cuando ya estamos recogiendo en la habitación ya las maletas ya para irnos, debajo de una de las camas se había quedado una cajita de munición. No me acuerdo si era 9 milímetros, no me acuerdo si era 38, no me acuerdo si era de fusil 5.56. Y la única maleta que quedaba abierta era la de él, las demás estaban cerradas, y yo llego, cojo y le meto la cajita de eso, y por eso es que lo llaman a él, porque si no, no lo hubieran llamado. Entonces, y él no sabía que yo le había metido esa cajita. Quiero aclarar que es cuando conozco yo a este señor. Yo a este señor no lo conocía anteriormente. No lo conocía. Me lo presenta a mí Salvatore Mancuso en Barranquilla. Ya en el aeropuerto, porque ahí fue que me encontré yo con ellos, ya para viajar fue en el aeropuerto de Barranquilla. Entonces, estando ahí, nos llevan y nos meten a un cuarto totalmente blindado. Esperen aquí. Al poco tiempo llegaron 2 agentes, si no recuerdo mal, señores magistrados, creo que eran del FBI, si no recuerdo mal. Uno se veía que tenía descendencia latina, otro se veía más americano, y nos cogen y nos dividen en el cuarto donde estábamos y empiezan a hacernos preguntas, a cada uno por su lado. En ese orden de ideas nos dicen que por qué no pagamos impuestos. ¿Cómo? Claro que sí. El impuesto está pagado. Espérese un momentico. Aquí está mi factura de esto. Y el otro dijo, aquí está mi factura de esto. Y el otro, lógicamente, no tenía ninguna factura de nada porque las facturas las tenía era Salvatore y todas esas cuestiones que las tenía guardadas en un directorio de páginas amarillas que había tomado del hotel con el cuento de tener la relación de todas las casas de ventas de armas hacia futuro. Y ahí tenía la factura de todo lo que había comprado, pero lógicamente yo muestro mi factura de la pistola y él muestra su factura nada más del fusil. Mire, ¿cómo que no? Aquí están los impuestos pagados, porque eran las armas que estaban en las maletas. Aquí está el impuesto pagado y dicen, no señores, es que este es el impuesto que pagan por la compra. Pero ustedes cuando llegaron al aeropuerto debieron de haber ido a una oficina, decir, mire, aquí llevo esto y pagar el impuesto que se paga que tenían que pagar por ellas para sacarlas del país. Señores, qué pena. Estamos aquí por ignorantes y por estar confiados en que la persona del almacén nos dijo que no había ningún problema siempre que se pagara el impuesto, y nosotros en nuestra ignorancia
creímos que se trataba del impuesto que se estaba pagando con la compra del arma. No, ese es otro tipo de impuesto diferente. Bueno, ¿qué hay que hacer? Siguen las preguntas en eso. El que hablaba, el que tenía como parece de genes latino, le dice al otro, mira, ven. Mira esto. Estaban preguntando que por qué teníamos que comprar estas armas allá y no las compramos. No las compramos en Colombia. Entonces se les decía que en Colombia no nos vendían ese tipo de armas y se les dice, mire, nosotros somos, le dice Salvatore, mire, nosotros somos lo que ustedes llaman aquí rancheros, agricultores. Eso es lo que somos nosotros acá. Yo inclusive tengo cosas de tiro, de caza, de cosas esas, porque tengo entendido que él, antes de ser autodefensa, tengo entendido que él era deportista en las motos y deportista en tiros y cosas de esas, y cacerías y cosas de esas. Tengo esto que vamos, pero en Colombia resulta que nuestra condición de rancheros a nosotros nos está atacando y nos matando y secuestrando. Y dice esta palabra, la narcoguerrilla. Cuando dijo esa frase, ese tipo cambió de semblante y le decía al otro, ven, oye esto, narcoguerrilla, ¿qué es eso? ¿Qué tal? Que yo no sé qué. Y empieza Mancuso a darle sus explicaciones y todas esas cuestiones. Y al final llegan los señores y nos dicen, miren, ustedes han cometido una falta con relación al tema de impuestos, pero la falta es tan mínima que no amerita llevarlos a un tribunal para llevar este caso que se arregla de otra manera. Las armas quedan decomisadas y dennos un número de teléfono donde cuando se tome la decisión que se va a pasar con las armas, la oficina encargada de tomar esa decisión los llamará. Y entonces, pero ya ustedes perdieron el vuelo. Ya hoy no se pueden ir, pero no hay ningún problema. Nosotros vamos y los acompañamos para ayudarlos a que se vayan en el próximo vuelo que salga para Colombia. Y así fuimos al counter. Ellos consiguieron un vuelo para el día siguiente a las 4 de la tarde y nos ayudaron a conseguir hospedaje en el mismo hotel que dentro de ese aeropuerto. No sé si será el mismo entonces, pero en ese entonces había un hotel en el mismo aeropuerto. Y ahí llegamos al hotel y nos bajamos en ese hotel. Y lo voy a decir, fui yo el que, muy preocupado, porque ya los señores tenían la factura de a dónde habíamos comprado las armas que nos estaban descomisando. Y la preocupación era, Salvatore, van a ir a ese almacén y se van a dar cuenta de todo lo que se compró. Esto va a ser un problema. Agradezcamos que no requisaron bien requisado, porque cogieron
nuestras pertenencias que llevábamos en los bolsitos, porque ya las maletas, cuando nosotros llegamos, las maletas estaban totalmente abiertas y todo afuera. Todo afuera. Pero los bolsos sí los requisaron. Como vieron el directorio, hicieron así, pero no se tomaron el tiempo para detenerse en las hojas que iban dentro del directorio. Y esto se puede poner peor. ¿Por qué no llamas tú a tu comandante, a Carlos? ¿Por qué no lo llamas? Ya yo lo había conocido. ¿Por qué no lo llamas? Que sí, nos iba a poner a hablar con una gente que nos iba a ir a matar. Debe tener amigos que tengan un avión, por pequeño que sea, y que nos saque de aquí. No esperemos las 4 de la tarde del día de mañana. No las esperemos. No, sí, yo voy a intentar. Y dije, bueno, mientras que tú intentas eso, yo me voy para los counters a averiguar qué vuelo hay para Colombia. ¿Qué vuelo hay para Colombia? Él se quedó supuestamente tratando de comunicarse con el comandante Carlos Castaño y yo me fui para los counters y conseguí un vuelo para el día siguiente, pero a las 9 de la mañana. Aparte cupo para estas personas, tenemos cupo para tal vuelo, pero páselo para este vuelo, Y subo. Al cabo de un par de horas pudo haber sido. Y, ¿qué hubo? ¿Te pudiste comunicar qué tal? Nada, no me sale. Quizás debe estar bien metido para allá, para Urabá y todo eso, y no me sale. Bueno, señores, yo lo único que les digo es que ya yo tengo cupo, y les aparté cupo también a ustedes para mañana a las 9 de la mañana, con un vuelo para Cartagena. Si quieren, ahí están, pero yo no espero las 4 de la tarde. Y así fue. Al día siguiente, a la hora del vuelo, tomamos el vuelo y nos regresamos para Colombia. Yo vine a respirar ya cuando llevábamos como 30 minutos de vuelo. Él llamó a su gente para que lo esperaran en Cartagena. Cuando llegamos, ahí estaba, y estaba Santiago Tobón ahí también, y yo me regreso con Santiago Tobón. Habla él ahí con él y todo eso, y él sigue con su gente para Córdoba o para Urabá, y yo me regreso para Cartagena, para Valledupar con Santiago. Y este señor también coge para Barranquilla. Ese es el tema, señores magistrados. Bueno, tengo varias preguntas para que me las vaya contestando en orden. Las personas que iban en ese viaje eran el señor Salvatore Mancuso. ¿La otra persona quién era? Darío Laino. ¿Darío Lainco? Sí. Laino, sí. Ladino, Darío Ladino. No, Laino, no Laino. Sí. Darío, ¿quién era él? Tengo entendido que alguien que amigo colaboraba con Salvatore en Barranquilla. ¿Era un empresario o era alguien que pertenecía a la organización? No, él era un colaborador, él era una persona que tenía sus negocios y fue a acompañar a Salvatore, tengo entendido, en la misma condición que fui yo. De pronto también a él le dijeron, tú que conoces para allá, porque de pronto es que Salvatore, tengo entendido que habiendo estudiado allá, pero tengo entendido que no había estado en Miami. Él y yo sí habíamos estado en Miami, ese señor y yo sí habíamos estado en Miami. Bueno, ¿por qué bueno, más que porque ¿quién paga los gastos de ese viaje? El suyo. No, el sus mío. Tiquetes, no, su estadía. A mí me invita Salvatore Mancuso. A mí me invita, yo no gasto un peso. ¿Y a usted lo invitan por qué? A mí me invita, como dije al principio, él me pregunta que si tengo visa. Le digo que sí, entonces me dice que si lo quiero acompañar, que me invita para que lo acompañe a un viaje a los Estados Unidos, que él va que lo manda a Carlos a averiguar
las nuevas aparatos que existieran en temas de comunicación. Bueno, varias preguntas en este tema. Usted habla de un almacén de venta de armamento. ¿Usted recuerda el nombre de ese almacén? De esa persona donde compraron y enviaron todo por cajas. ¿Qué almacén era ese? No, señora magistrada. Ese es un caso ese fue el primer caso que me pusieron a mí ante la justicia de Estados Unidos. Porque ya Salvatore había hablado de él. Y fue que me pidieron, simplemente me imagino que era para constatar las versiones, simplemente me pidieron que les contara ese caso en los Estados Unidos. Igualmente me dijeron lo mismo que los nombres y todo eso. Le dije, no, pero los que hablaron con nosotros vieron las facturas y todas esas cuestiones. En los Estados Unidos hay cualquier cantidad, o en Miami hay cualquier cantidad, de almacenes de eso. Bueno, es decir, usted dice que sobre estos hechos habría una investigación en Estados Unidos. No, bueno, es que de pronto no terminé, señora fiscal. No, pero perdóneme un momento. Señora magistrada, qué pena. Sí, pero perdóneme, entonces, espérese que termina y primero me responde, después termina y me responde las preguntas. De hecho, queda pendiente la pregunta sobre si estos hechos a usted lo investigaron en Estados Unidos. No, señora magistrada, en esos hechos me preguntaron como que querían escuchar mi versión sobre ese tema. Y vuelvo y repito, posteriormente supe que ya Salvatore había referido todo ese tema allá. Allá está, en ese proceso es donde está el nombre de la tienda de armamento, de este armamento. No, es que debe de estar, si eso está, debe de estar en quien llevó el caso sobre el tema de impuestos. Y aquí termino con esto simplemente, señora magistrada. No me acuerdo, y fue como a los 3 meses o 4 meses yo recibí una llamada diciéndome que el caso estaba resuelto y que debía yo pagar $300 para que se me devolviera el arma, pero que ya eso quedaba condicionado a que ya esa arma tenía que dejarla donde fuera, pero en los Estados Unidos, porque eso fue lo que me dijeron a mí, porque ya en ese entonces el gobierno americano tenía unas diferencias con el gobierno colombiano de entonces. Entonces que el arma no podía viajar a Colombia. Y como el impuesto era más de lo que había costado el arma, yo nunca, no, muchas gracias, yo no. Y ya, y ahí quedó ese caso. Eso no hubo caso abierto, pero sí deben de tener allá el nombre del almacén, porque es que los señores no nos quitaron ni siquiera la factura. Ellos leyeron las facturas, estas cuestiones, y después cuando ya nos ayudaron a buscar cupo y hotel, ya nos habían entregado la factura, a mí la factura de mi pistola, a él la factura de su fusil. Pero se quedaron con la factura de la munición que llevaba el maletín de Dairo Laíno. No, es que vuelvo y le repito, señora magistrada, él ni siquiera sabía que llevaba eso. Era la factura que representaba esa caja de munición, estaba dentro del paquete de facturas que llevaba el señor Salvatore. O sea, esa fue Mancuso. las únicas facturas que se quedaron allá y esa era la preocupación de ustedes. No, las facturas, ni ellos nunca se dieron cuenta de esa factura. Yo creo que si se dan cuenta de esa factura, nosotros no salimos de allá. Las cajas de estas armas llegan efectivamente a Colombia, todo lo que empacaron por esas empresas. No sé si llegó todo, pero mucho tiempo después estuve en un sitio donde estaba Rodrigo Doble Cero
comandante de las autodefensas, el comandante militar y el inspector de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, cuando yo me volví combatiente, y tenían una máquina igualita a la que se había comprado allá para calzar munición. Le pregunté yo qué era eso y me dijo, no, eso fue lo que Mancuso compró en los Estados Unidos, eso, pero no le puedo decir si llegó todo, si no llegó todo, porque lo que yo entendí era que era el comandante Carlos Castaño el que se encargaba de eso. ¿Usted recuerda los nombres de las empresas que fueron utilizadas para esas empresas de carga para enviar esas cajas? No, de señora. Estados Unidos a Colombia, ¿no recuerda ninguno? No, señora. No. Esos documentos o esas facturas, por ejemplo, la de su arma, ¿usted conserva o conservó esa factura del No. arma que le decomisaron? No, señora magistrada. Usted decía que en las noches ustedes se empacaban en unas latas de galletas grandes. ¿Qué empacaban en esas cajas de galletas? Sobre todo munición y las armas cortas que se compraron y esas cuestiones. ¿Usted recuerda aproximadamente cuál era el número de esas armas que se compró? ¿Qué cantidad compraron? ¿De qué calibres? Pudo haber sido calibre 38, calibre 9 milímetros, no sé si unos cuantos fusiles que a este señor se le parecían muy baratos allá, unos muy poquitos fusiles de 5.56, eso es lo que, y el fusil que compró él. Esas empresas, usted dijo también que por medio de esas empresas de carga que se remitía, que les fue un listado que entregó Castaño de unas empresas de carga en Estados Unidos, en Miami. Sí, en el aeropuerto. Ponían en esas cajas como destinatarios algunas empresas. ¿Usted sabía o supo quién recogía o quién reclamaba esas cajas con ese armamento? No, señora magistrada, porque como le digo, lo que yo le escuché a Salvatore Mancuso era que ya era el comandante Carlos Castaño que se encargaba del resto. Nosotros lo que teníamos era que colocar. ¿Cuál es la razón para que cuando usted llegara a Cartagena lo esperara a usted, Santiago Tobón, el comandante? Porque ahí hubo un problema. Nos estaban esperando en el vuelo del día anterior. Y cuando ven que salen todos los pasajeros de ese vuelo y preguntan que si no vieron que un señor asado y daban era la fisonomía de Salvatore, y la gente, los pasajeros empiezan a decirle, o esa es la explicación sobre todo que dio Santiago y 36, que era el jefe de seguridad de la seguridad el comandante de la seguridad, el comandante Mancuso en ese entonces, y dicen que empiezan los pasajeros, serían los 3 colombianos que bajaron del avión. Allá bajaron uno alto y 2 chiquiticos. Entonces, ellos estaban muy preocupados, no eso, hasta que ya Salvatore desde allá, desde Miami, se comunica con ellos y les dice que llegábamos mañana en el vuelo de las 9 de la mañana a Cartagena, y ahí estaban todos ellos esperando qué pasó. Porque Bueno. seguían con la preocupación de que lo que decían los pasajeros es, allá bajaron a 3 del avión. Entonces, eso fue lo que pasó. Por eso lo esperaba usted, Santiago Tobón, para... No, esperaba a Salvatore también, pero como también estaba la gente de él habla con Salvatore, que habló, no sé qué habló, habla y ya Salvatore coge su gente y entonces Santiago se regresa para Valledupar. Usted manifestó que el pago de esas armas se hizo con una tarjeta de crédito que Castaño le había dado a Mancuso para eso. Eso fue lo que yo le oí. ¿Usted recuerda cuánto costaron esas armas en esas transacciones? No, señora. En alguna oportunidad
Le entiendo que porque como en las noches se empacaban, supongo que compartieron cuarto los tres, ¿o me equivoco? Sí, sí, así es. Así ¿Me equivoco? es. No, 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 no. Ah. En un cuarto. Estaban los tres compartiendo Sí, cuarto. En sí. esas conversaciones que tenían ustedes compartiendo cuarto, ¿supo usted de dónde salió el dinero para la compra de esas armas? ¿Cómo iba a pagarse esa tarjeta de crédito? ¿Con qué fondos? ¿Con qué dineros? No, yo no lo oí, pero si era esa tarjeta, como dijo él, que se la había dado el comandante Carlos Castaño, me imagino que era que con los fondos que ellos manejaban. ¿Usted sabe si para la compra de esas armas hubo alguna recolección de fondos en el departamento del Cesar o en Valledupar? No. Es que de esas armas yo creo que no llegó nada al Cesar. ¿Para la compra de esas armas usted hizo algún aporte económico? No, señora magistrada. ¿Tienes preguntas? Ni de las armas ni de los medios de comunicación, que también fue importante el número de diferentes medios de comunicación que se compraron, que se compraron en ese entonces. Magistrada, una pregunta. Simplemente una aclaración. ¿Escuchó alguna vez el alias de Ojitos Azules? Es que ese nombre de Ojitos Azules, yo creo que le decían era en algún momento a Darío, pero no sé si era por molestarlo o qué. ¿Alaíno? Sí, señor. Sí, pero no sé si era por molestarlo o qué, porque era una persona que tenía esos ojos. Pero así no le dije yo, nunca lo llamé yo. Gracias, procurador. Gracias. Solo una pregunta. Usted, la factura que se expidió en el almacén donde compra las armas, ¿a nombre de quién salió? Primera. Y la segunda es, si recuerda algunos nombres o el nombre de la empresa destinataria en Colombia de las cajas que ustedes enviaron con las armas. No, señora procuradora. El nombre de la factura de mi pistola iba a nombre mío. Es que yo no le puedo ni siquiera decir si la tarjeta, porque eso, o sea, nunca oí ni hablé de eso, o sea, decía, pero no supe nunca ni siquiera si la tarjeta estaba a nombre de Salvatore o la tarjeta estaba a nombre de otra persona. Él hacía la compra. Y me imagino que la compra debía de haber salido a nombre de él, porque es que nosotros teníamos que entregar el ID. Cuando se pagaba en la caja, nosotros era lo que se estaba facturando al ID que nos habían dado ya allá. Incluso me acuerdo, el mío tenía un color como rojo, era como una tarjetita de crédito, con un color como la mitad rojo y la mitad blanca. Y ahí decía mi nombre y todo, y eso. ¿Y nombres de los destinatarios que iban a recibir? No. ¿Aquí recuerda? No. Es todo, gracias. Este es un hecho que pasa en febrero y usted hizo la otra referencia. Digamos que este tema del acompañamiento a la compra de armas y medios de comunicación, armas, municiones, medios de comunicación, medios para fabricar municiones, fueron hechos, ese acompañamiento y todo, pues fue parte de la colaboración que usted prestó a ese grupo de autodefensas. Sin embargo, sí quisiera insistir en el tema de la captura que usted refiere que pasó en La Guajira hacia mayo de 1997. ¿Qué dijo la factura o la captura? No, la captura. Porque creo que dijo la factura. La captura, que pasó en mayo de 1997 en La Guajira. Como esto pasa o sucede en la época en que usted era presuntamente, afirma, fuera un colaborador o tercero,
quisiera que nos refiriera en qué circunstancias ocurrió esa captura, qué pasó ahí. Su señoría, nuevamente, mostrando también compromiso con esta jurisdicción, el compareciente quiere narrar todos esos hechos, pero consideramos que en este momento debería pararse la transmisión, porque son hechos que, digamos, están por investigarse. Digamos, hay algunas circunstancias que nos obligan a que, para mantener esa reserva, por lo que puede ocurrir en la jurisdicción ordinaria, pues lo que requerimos es que en este momento se pare la transmisión y él pueda contar ese evento en el departamento de La Guajira del año 97. Las razones que está exponiendo para la reserva, ¿cuáles son? Que no las entendí. Digamos, eso no se ha decidido en la jurisdicción ordinaria. ¿Hay una investigación abierta por esos hechos? Lo que creemos es que, digamos, vamos a ser llamados precisamente por esos hechos. Recuerde que les mencionaba que actualmente pues estamos reconocidos cerca de 700 procesos, pero sabemos que hay unos procesos que vienen ya en investigación previa. Eso, solamente para verificar, ¿esa captura fue por porte ilegal de armas? No, señora. ¿O fue por algún homicidio? Correcto. Perfecto. No tiene que ver nada con armas. O de pronto sí puede haber un involucramiento de un arma, pero posterior a un homicidio. Entonces, por eso pedimos. Bueno. De los hechos, digamos, para avanzar en este tema de los hechos o de otros hechos que usted haya cometido para agotar todo este tema del tercero o colaborador para el año 97, que sí le voy a pedir, por favor, señor defensor, que haga una lista de los temas que consideran ustedes, que nos lo haga llegar al expediente, una enunciación de hechos o eventos, solo con la enunciación y las razones por las cuales ustedes solicitan la reserva, para que si es el evento, entonces hagamos una convocatoria, una sesión de carácter reservado para agotar los temas reservados, ¿sí? Exponiendo las razones en que ustedes sustentan esa reserva. Pero sí queremos avanzar en los temas que sean públicos. De estos eventos hasta diciembre de 1998, para agotar lo que se puede definir públicamente, ¿qué más hay que decir? Su señoría, si quiere, antes de que continúe precisamente para abordar este tema, esta defensa también pues, tenía como propuesta metodológica precisamente hacer una caracterización, porque si bien, digamos, conocemos o por lo menos estamos reconocidos en cerca de 700 y creemos que pronto vamos a pasar de esos 1000, sí tenemos unas estadísticas por consultas que se han hecho de por lo menos 9.050 noticias criminales, que sabemos que muchos son duplicadas, muchos son eventos que se deben conectar porque se han abierto noticias criminales, digamos, en eventos donde hay muchas víctimas, se abre una noticia criminal por cada víctima. Hemos tenido noticias o conocimiento de que algunos procesos se encuentran duplicados. Entonces, y muchos son, por ejemplo, por concierto para delinquir y resulta que pues, ya el señor Rodrigo pues, tiene una condena sobre eso. Entonces queremos hacer esa caracterización y dentro de esa caracterización, ya que usted lo menciona, pues sí mencionaríamos entonces esos hechos para los cuales requeriríamos reserva y así podemos avanzar de mejor manera. Hay que hacer la distinción de los hechos o conductas que han pasado antes de enero de 1998. O sea, no creo que sea mucho lo que haya ahí
De manera que digamos, no me sorprende que no esté eso como diferenciado y saber claramente cuáles son las conductas que son objeto de investigación o de acusación o de condena en su calidad de tercero o colaborador, que es a lo que nos referimos, ¿no? Ya digamos todo lo demás, todo lo que es posterior a esos hechos, pues sí es bueno que ustedes lo tengan determinado para saber qué conductas de esas podrían clasificarse como operaciones conjuntas con fuerza pública y otros agentes del Estado, que son casos que eventualmente cabrían dentro de la otra hipótesis de la que está hablando la sección de apelación. Entonces, es importante que diferenciemos eso. Por ustedes, por su solicitud, empezamos por el tema de su calidad como tercero o colaborador o financiador. Entonces, tenemos que tener claridad de cuáles son los hechos, de cuáles son los procesos y las investigaciones, claramente qué es. De esa clasificación que se haga, qué es público o en qué no hay ningún problema en que se haga una sesión pública y que nos digan en qué eventos ustedes solicitan que se haga de carácter privado y por qué razones. Le pregunto nuevamente, de las preguntas que estaban previstas para hoy, que recordé esta mañana, en esa época entre el segundo semestre del 96 y antes de que terminara diciembre del 97, ¿qué más tienen para decir? Bueno, señora magistrada, usted me preguntó antes de hacer el receso que hablara también de mi conocimiento de Carlos, mi conocimiento de Salvatore y el conocimiento de Vicente Castaño. Entonces me voy a referir, como ya me referí del de Salvatore, entonces me voy a referir al del comandante Carlos. Señora magistrada, para octubre de 1996, yo soy, me dice el comandante Salvatore Mancuso que me invita a una reunión donde voy a conocer al comandante Carlos Castaño. Y pues esa era la reunión que yo estaba buscando casi que desde finales del 95. Y me voy para donde me dijeron que tenía que llegar. Un corregimiento que se llamaba Volador, ahí a orillas del río Sinú. No sé si es corregimiento del municipio de Valencia o del municipio de Tierra Alta. No tenía conocimiento de ese territorio y nunca tuve conocimiento de ese territorio más allá de los sitios donde me citaban a reunión cuando me citaban. En esa llegó al sitio, era un kiosco, era un sitio y allí estaba un señor que en uniforme, el único que estaba en uniforme, un señor que me sorprendió por su estatura y por su voz. Se presentó como el comandante Carlos Castaño.
Habían dos señores que lo acompañaban, con acento paisa y con unos pantalones y camiseta, como un tipo de color, como si fuera verde oliva, pero de pronto más claritos, que pensaba yo que podían ser algunos comandantes o cosas que andaban con ese señor. Ahí estuvo el comandante Salvatore Mancuso. Ahí estuvo y ahí conocí yo a quien se presentó con su nombre propio, José María Barrera, comandante de las autodefensas que habíamos hablado ya de por ahí como del centro del Magdalena, por donde, la zona esa del Difícil, Granada y por ahí. Y ahí el comandante Carlos Castaño presenta a un señor como el comandante Santiago Tobón. Y lo presenta diciendo que el único que dijo ahí su nombre completo fueron el señor ese Barrera y yo. Los demás, cuando uno saludaba la mano a eso, era un simple nombre, sin apellido, sin nada, ni nada de eso. Y ahí el comandante, estaba también ahí en esa reunión el excomandante del EPL, Gonzalo. Seguía entonces ya un poco entendiendo un poquito más, pero todavía no entendía yo como no tenía como muy claro y no me daba a mí como mucha tranquilidad esa mezcla que había, autodefensas y exguerrilla. Ahí estaba él, estaba también una mujer joven que a cada rato pedía permiso para entrar al kiosco, iba y hablaba con ese señor Gonzalo al oído y ella volvía, él le decía algo y ella se volvía a salir. En esa reunión fue, además del saludo de bienvenido y todo eso, empezó a hacer sus disertaciones políticas y militares de su movimiento. Y la presentación de este comandante como el comandante que él personalmente mandaba para ponerse al frente de el grupito ese que ya había en el Magdalena y unas tropas que supuestamente ese mismo comandante se iba a llevar para la zona para acrecentar la presencia de esta organización en la zona. En el Cesar. Inicialmente llegó al Magdalena, pero esas mismas tropas sirvieron después para que el comandante Santiago tomara la decisión de dividir eso en sus tácticas de guerra de guerrillas. Ese nuevo grupo de tropas con la que él llegó sirve para que entonces él, no me acuerdo, señora magistrada, si fue para diciembre del 96 o ya para enero del 97, manda el primer grupito que llegó de este movimiento al departamento del Cesar, ahí en lo que se conocía como la trocha de Verdesia. Como la trocha de Verdesia, otros le decían el grupito de Codazzi. Tenía así con esos dos nombres se conoció ese grupo
ya hasta un tiempo más detrás, cuando ya esa es otra etapa que no viene aquí a colación. Ese fue mi primer encuentro con Carlos Castaño y precisamente en ese encuentro es donde en medio de sus disertaciones, en medio de sus posiciones, él se refiere a la necesidad urgente que hay en el país, y es ahí donde escucho yo por primera vez esa frase, que era que a Colombia lo que le urgía era la refundación de la patria. Para entre todos, porque tengo también que decirlo, él en sus cosas decía que era con la participación de todos los colombianos, inclusive de quienes eran sus enemigos. Para entre todos volver a instaurar en nuestro país un verdadero Estado social de derecho. Y entonces, cuando tocó ese tema, yo en esa reunión, no es por nada, señora magistrada, pero en esa reunión el único que abría la boca y preguntaba y contrapreguntaba era yo. Esos dos señores que estaban con él no abrieron la boca, sino en el momento que lo saludaron, hola, y por eso es que sé que tenían un acento como paisa. El señor Barrera abrió la boca para presentarse y no volvió a hablar la boca de él, y después mucho tiempo, cuando ya pude interactuar con él en algunas pocas ocasiones, era por su edad tal vez y por su experiencia también, era una persona de más oír que de hablar. Y el comandante Salvatore, hizo también su intervención ese comandante Santiago, que se presentaban en ese momento. Y el comandante Salvatore Mancuso con mucha frecuencia entraba y salía, entraba y salía. En ese orden de idea, y hablando él de la necesidad de reinstalar en Colombia un verdadero Estado social de derecho con la participación de todos y que cumplieran sus funciones, le pregunté yo, comandante, y entonces en todo este tema del conflicto colombiano, ¿qué papel juega el Estado social de derecho? No obstante que cuando yo me le presenté, él me le presenté con mi nombre completo. No pensé que lo iba a tener como en consideración. Una persona de ese, un tipo de esto, insignificante, no creo que me respondió con mi nombre propio, lo que me sorprendió. Me dijo, Rodrigo, en esta historia de violencia de nuestra república, después de nuestra aparente independencia, y eso me sorprendió, ese Estado de derecho, o como lo llaman ahora, de social, pero que sigue siendo el mismo Estado de derecho que tampoco hizo nada desde el pasado, ha sido el mismo, su único papel en toda esta tragedia nacional ha sido de ser el primer espectador y el primer alcahueta. Esas fueron sus dos palabras. A lo que le pregunté, primero, que qué significaba eso de que desde nuestra aparente independencia, él tenía una convicción personal que lo que había hecho nuestro libertador Bolívar
había sido solamente liberarnos de los españoles, pero que en realidad nuestro país todavía no era soberano porque éramos como una ficha que la movían los poderosos para el lado que quisieran. Esa era una concesión, él la repitió muchas veces. Y en el tema y le pregunté, ¿y qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con que el principal es el primer espectador y alcahueta? Y entonces me dijo, la omisión de ese Estado de Derecho, ahora llamado social de derecho, que sigue siendo, porque era reiterativo con esas tres cositas, que sigue siendo el mismo Estado de Derecho de siempre. Su omisión es la gran responsable de esta tragedia nacional. Su omisión llegó que en este país se crearan todas esas repúblicas independientes. Y es ante ese estado de cosas, y esa palabra también era muy de él, ese estado de cosas, es que a nosotros, ese estado de cosas es el que convoca a la otra Colombia a alzarse en armas. Y es ese estado de cosas, esa omisión y después ese ataque opresor, lo que nos llevó a muchos de nosotros, decía él, se refería a él, a muchos de nosotros a alzarnos en armas política y estratégicamente contra ese Estado y política y militarmente contra el comunismo y sus brazos armados. Eso fue, a grosso modo, señora magistrada, lo que fue fuerte pero importante en mis convicciones, haber escuchado eso de una persona que no sabía yo en realidad cuántos años tenía en guerra, porque no tenía conocimiento más allá de la entrevista que había leído. Y ese fue el primer encuentro y dijo que próximamente estaría llegando ese comandante a la zona y efectivamente ese comandante y con nuevas tropas creo que llegaron no sé si a finales del mes de noviembre de ese año. Está hablando el comandante Santiago Tobón y está hablando que llegó ¿a dónde? Ese comandante llega a Valledupar. ¿A finales de noviembre de 1996. ¿O 97? No. 96. No, 96. Y la tropa que llegó con él se le suma inicialmente, señora magistrada, a esas mismas tropas que tenía Baltasar. ¿Baltasar era de qué zona? Baltasar era de la zona de ese grupito que le dije yo a usted, de la zona de Santa Rosa de Lima. Pero en esas operaciones que han hablado, en esas operaciones que han hablado, que se hablaron de Medialuna, que se habló de Codazzi y otras más, en ese entonces no había tropa en el norte de Cesar. En ese entonces el comandante Mancuso utilizaba las mismas tropitas que tenía Baltasar para hacer todas esas operaciones que él ideó, planificó y ejecutó, y en algunas de las cuales yo serví de guía.
En ese entonces eso era lo que yo entendí. Venga Baltasar para acá, venga Baltasar para allá, venga Baltasar para la Pola, venga Baltasar para el otro, porque era lo único que él tenía. Lo único que él tenía, más su gente de seguridad. Yo no tenía escolta, yo no tenía nada, yo andaba solo. Entonces, eso pasó ahí. Y de esa misma estructura militar, ya crecida un poquito más, de ahí crecida un poquito más, y después de unos combates que tuvieron ellos precisamente ahí en esa zona de Santa Rosa de Lima, Loma del Bálsamo, que eso está ahí muy cerca, 2 corregimientos muy cerca ahí de Fundación, tuvieron unos combates con el Frente 19 de las FARC, y ahí muere uno de los comandantes esos que había llegado con Santiago Tabón, y eso le da muy duro al comandante ese Baltasar. No sé qué relación tenían, si tenían relación de familia o qué, pero eso descompuso mucho a ese señor. Y ese comandante Santiago Tomón, para ese entonces, toma la decisión de dividir esas fuerzas de ahí, y es cuando coge a quien era el segundo comandante de Baltasar, el negro, y manda el primer grupito para el Cesar. Vuelvo y le repito, me excusa señora magistrada, no sé si fue a finales de diciembre o ya a principios de enero del 97. Y llega lo que fue, o lo que yo conocí como ese primer grupo de la Federación Regional de Autodefensa Campesina de Córdoba y Urabá a el centro del Cesar. No fue al norte, sino, digamos no el centro, porque Codazzi no hace parte del centro del Cesar, pero sí a esa zona se conocía como la Trocha de Verdesia, y que también por un tiempo mucha gente lo llamó, fue el grupo de Codazzi, porque eso era lo que esos grupitos eran tan insignificantes en ese entonces, que lo que tomaban era el nombre de pronto de la población más importante dentro de la jurisdicción de sus responsabilidades. Eso es lo que puedo decirle yo de ese primer encuentro, y a raíz de ese primer encuentro hubieron encuentros sucesivos con el comandante Carlos Castaño, en mi condición de colaborador, incluyendo la invitación que me hizo para que lo acompañara en la famosa fecha de abril de 1997 en la región de Tulapa, en el Urabá antioqueño, donde las noticias basadas en esa habilidad tan grande que tenía ese comandante, creo que era un especialista para los mitos, de esa tal reunión donde por primera vez yo oigo la sigla AUCE, y que es totalmente diferente a lo que de ahí para adelante es. Y yo estuve ahí en esa reunión y lo hablo con propiedad porque estuve presente y escuché desde el principio lo que se habló, las 12 personas que eran lo que habían de ahí, y por eso ante la justicia ordinaria ya he entregado hasta pruebas, señora magistrada, para que su conocimiento, y con mucho gusto también estoy, si usted lo parece, de presentarla en su momento por medio de la bancada para las pruebas de que esa organización que después él hizo pública con su mente y su computador, como se reían
nuestros mismos compañeros, pero nunca delante de él. Esa organización jamás existió operacionalmente. ¿Y qué fue lo que se habló y quiénes fueron las personas que estén ahí? Pero ese es un tiempo más largo que no es para hoy, señora magistrada. Pero igualmente vuelvo y le repito que ante la justicia penal ordinaria lo he estado contradiciendo y aclarando y entregando pruebas que demuestran que lo que él propició para crear ese mito inexistente operacionalmente desde sus mismos orígenes fue falso en cuanto a participantes, en cuanto a firmas de documentos, en cuanto a esto, en cuanto a aquello. Y he presentado mis posiciones para que la justicia sepa quiénes sí estaban y quiénes no estaban. Y con mucho gusto le haré llegar, si así usted lo considera, también le haré llegar todo ese paquete de pruebas que yo siempre me sustento para eso. Y todavía hay aún personas vivas que participaron en esa reunión que pueden decir si Rodrigo Tovar Pupo, en su condición de colaborador que asistió a esa reunión, está mintiendo. Y también, si delante de Rodrigo Tovar Pupo, ellos mismos, que a muchos de ellos los escuché riéndose de esas tales AUC que presentaba Carlos, son capaces de sostener delante de mí que esa organización operacionalmente existió. Eso era lo que quería decirle, señora magistrada, con mucho respeto, y pues que me reservo el resto y en el momento que usted considere, pues así sea, por quererlo conocer sin necesidad inclusive de un tribunal, estoy dispuesto a darle pues la información que yo sé al respecto sobre eso, porque es de lo que también me he tratado de contradecir. Así haya ya fallos judiciales, soy un convencido que si es verdad que el exguerrillero Edén Pastora dijo que en los conflictos irregulares pasa de todo, pero lo que nunca pasa es que se llegue a sabérselo todo. Pero en aras de acercarnos también a las verdades de los unos y los otros, es bueno lo que yo he venido pidiendo, que se dé ese debate de cara a los colombianos de cuánto tiempo el país ha estado engañado y también de pronto la justicia, digámoslo así, ha sido de pronto acogiéndose a todo lo que Carlos con su computador y públicamente hizo, y creyendo que eso era verdad. También de pronto muchos de los fallos judiciales están soportados por esa verdad que también muchos periodistas se encargaron a difundirla, y a difundirla como una verdad real. Entonces, ya eso queda en manos de ustedes. Muchas gracias, no tenía más que decir por ahora en ese tema. Señora magistrada, mi defendido quiere ir un momento al baño. Nosotros habíamos señalado que íbamos a suspenderla a las 4, pero como iniciamos tarde, pues entonces queríamos agotar este tema. Digamos ya por la hora y también por el desplazamiento que tiene que hacer el señor Tovar hasta su centro carcelario y el nuestro, a la sede donde trabajamos. Entonces vamos a suspender la sesión de hoy. Vamos a fijar nuevas fechas, pero
por favor, y esta vez sí cumplen, de presentar, por favor, el temario de lo que consideran que van a ser sesiones reservadas y los temas, como lo indiqué, y los temas que vamos a abordar en las siguientes sesiones públicas, ¿sí? Como les digo, nuestro tiempo es limitado. No podemos hacer 78 citaciones como hizo la justicia ordinaria, señor Tovar. No tenemos el tiempo para eso. Cada uno de nosotros en la sala tenemos asignados más de 1.500 procesos. Hay comparecientes que nos esperan. Con nuestras decisiones no podemos dedicar todo el tiempo a un solo caso. Entonces tenemos que optimizar a lo que requirió la sección de apelación en esa decisión a efectos de que nosotros podamos tomar decisiones también. Y esto va a depender mucho de los elementos de lo que usted nos informe, con el objetivo claro de darnos la información que es necesaria, si la hay, para que usted tenga el beneficio del sometimiento en la JEP, ¿sí? Entonces, sus abogados, su asesor que le puso la propia JEP, le podrán decir, le podrán indicar de todo lo que usted sabe, realmente qué es importante para estos efectos y sobre todo para enfocarnos en las preguntas que hizo la segunda instancia en esa decisión. Entonces, digamos que como aquí hay intereses digamos ustedes de avanzar y de pronto de aprovechar esta última oportunidad que han tenido en la justicia, y esta es una justicia transicional, pues hagan eso. Nosotros también tenemos el interés de avanzar en este caso, en el sentido que nos den las pruebas, pero necesitamos tener las pruebas y la información que requerimos para adoptar decisiones. Entonces, no sé si haya algo más que agregar, algo que tenga que decir la señora procuradora, algo que tenga que decir el señor defensor. ¿Señor? No, su señoría, solamente era para anotar que pues… Bueno, me hace caer en cuenta el señor magistrado que ustedes pusieron de presente las dificultades que tenían para reunirse y preparar los temas. Entonces, digamos, si ustedes necesitan unas fechas especiales o una situación especial, unas fechas en las que se tengan que reunir con el señor Tovar Pupo, en que el IMPEC tenga o les faculte o les facilite las reuniones para que nosotros también podamos avanzar, nosotros emitimos la decisión judicial que corresponda al IMPEC para que les faciliten las reuniones que necesitan. Un tiempo prudencial y mesurado, señor abogado, para que nos presente el temario que le estamos solicitando. Señora magistrada, quería preguntar, digamos, habría que definir entonces como una fecha de presentación del temario y una fecha de la audiencia. Ahora, ese temario, perdón, fecha de presentación de la audiencia, no de realización, pero quería saber qué tiempo requieren ustedes que haya de distancia entre el temario y la audiencia, por ser, no sé, 15 días antes de una audiencia. Lo digo es porque, digamos, analizando la complejidad y no queremos, digamos, caer en la misma situación de la vez pasada, que esta defensa solicitó que por favor no se realizara la audiencia. Como dije ahorita, 9.050 noticias criminales
700 procesos no estamos reconocidos. ¿Qué queremos? Que por lo menos allá, y podamos hacer un trabajo, teniendo en cuenta que además nos tenemos que venir desplazando a la ciudad de Ibagué. Sabemos que van a mejorar las condiciones, ya han mejorado definitivamente cuando nos reunimos en un sitio que, digamos, bueno, que el sitio que ustedes conocieron en la reunión del 20 de diciembre. Yo creo que por lo menos para tener una caracterización, entregarlo por escrito, tener un temario definido donde permita saber qué deseamos que se realice y de manera justificada, de manera reservada y qué se puede realizar de manera pública, por lo menos para presentar un temario unos 2 meses. No, 2 meses no tiene. Es decir, no tenemos que preparar absolutamente todo. O sea, les he dado un número de preguntas, hay 2 temas generales, uno que es de como colaborador y otro como vértice e incorporado, funcional y materialmente a la fuerza pública. Si quiere no lo llame así, pero por lo menos las preguntas que formuló la sección de apelación relacionadas con fuerza pública, mirar si hay respuestas. ¿Qué se puede evacuar en una sesión reservada? ¿Qué se puede evacuar por lo menos en unas 3 sesiones que queremos de pronto concentrar en un lapso por lo menos de 3 días seguidos, ¿cierto? Unas sesiones públicas. Entonces, no, es decir, lo ideal es que nosotros lleguemos con qué se puede abordar, no es el 100%, pero sí que vayamos avanzando, no 2 meses no tiene. O sea, a más tardar puede tener 15 días hábiles para que nos presenten un temario, porque ya esto, como lo dije al principio, del tema de que fuera, de lo que fue como colaborador, y tercero, pues se les pidió desde el año 2020. Desde septiembre está la decisión de la sección de apelación. En diciembre pusimos un plazo. Entonces, ahora que ustedes optaron por iniciar por el tema de colaboración, que no fue lo que habíamos señalado los magistrados, pero accedimos a esto para realizar la diligencia, pues ya empezamos y vamos a terminarlo. Sí, la única petición que le haría es que por lo menos nos conceda entonces hasta el final de febrero, tiene 28 días febrero, es más corto para entregar ya esa propuesta metodológica totalmente definida y ustedes ya decidirán cuándo nos convocan a la diligencia. Solamente le pediría, su señoría, que por favor no vaya a ser en la semana siguiente, o por lo menos, digamos, en esa semana siguiente. Le informo, los días 2 y 3 de febrero precisamente tengo audiencias en esta ciudad. Primero 2 y 3, pero digamos, el primero podría obviarla, pero 2 y 3 tengo audiencia precisamente con Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima. Entonces es lo único que le pediría. Los 15 días hábiles se cumplen el 20 de febrero. Entonces señalamos como fecha el 20 de febrero para presentar el temario. El temario que les pedí al principio de la sesión de la tarde, ese. ¿Sí? Y por favor vayan mirando de las preguntas que hizo la sección de apelación para tratar de enfocar el segundo tema, o si definitivamente no se va a hablar sobre eso, también para que nos lo precisen, ¿sí? Y así todos optimizamos nuestro tiempo y también pues se sabe a qué atenernos. Entonces queda señalada como fecha 15 días hábiles a partir del lunes, o sea, se cumplen el 20 de febrero. Por favor, a más tardar en esa fecha nos presentan lo que estamos solicitando. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Siendo las 4:32 de la tarde, entonces damos por terminada esta segunda sesión de la audiencia única de aporte de verdad del señor Rodrigo Tovar Pupo. Que tengan muy buena tarde y gracias a todos los asistentes. Buena tarde para todos. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia
y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marleny Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marleny Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.